Hola makers, hola emprendedores. Estamos aquí en el tercer episodio de esta serie de videos que se llama Aratiri Comparte, donde estamos compartiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el rubro de la impresión 3D, la cultura maker y todo lo que tenga que ver con la fabricación digital. El primer episodio fue en la presentación del proyecto en que consiste Aratiri Comparte. El segundo episodio fue una entrevista que le hicimos a los hermanos Cuyer, en donde nos cuentan su experiencia sobre qué les llevó a emprender, cómo es emprender en la cultura de la impresión 3D y un poco sobre qué les inspiró y qué herramientas se necesitan para emprender. Si todavía no vieron esos videos, pueden buscarlo en el Instagram TV dentro de la cuenta o en YouTube en las tarjetas. Hoy vamos a estar hablando de aspectos básicos de la impresión 3D. Ya sé que hay personas que ya conocen esto y que están en cuestiones más avanzadas, pero vamos a comenzar ahí y vamos a ir avanzando. Entonces, comenzamos con qué es la impresión 3D. La impresión 3D es un proceso de manufactura digital, es un proceso asistido con una computadora, es decir, es la fabricación de piezas generalmente de plástico, aunque también existen de materiales metálicos y otros tipos de materiales, pero básicamente donde a través de una computadora y un diseño 3D, ya sea que nosotros mismos lo diseñamos o lo descargamos de una galería o de un repositorio, lo ponemos a fabricar mediante una máquina que es la impresora 3D. La impresora 3D es suministrada de un material y a través de el archivo 3D que nosotros le pasamos, él va generando la pieza. Generalmente esto funciona capa tras capa. ¿Qué es la fabricación digital? La fabricación digital es todo proceso de fabricación en donde se involucra el uso de una computadora o de archivos digitales. Por ejemplo, el uso de cortadores láser es un proceso de fabricación digital. El proceso de utilizar una máquina CNC, una fresadora o una máquina que tenga un torno es un proceso de fabricación digital. Es decir, todo lo que involucre usar una computadora y archivos digitales para la fabricación de ciertas piezas es un proceso de fabricación digital. Ahora nos preguntamos, ¿y para la impresión 3D, cómo es el material? ¿En qué formato viene? Bueno, básicamente para la impresión 3D tenemos dos tipos de materiales existentes actualmente en las tecnologías más populares. Para las impresoras de resina, como es esta impresora que tenemos aquí, se usa una resina líquida que viene en una botella que contiene la resina en estado líquido. Esto es sensible a la luz ultravioleta y es esta luz que va secando o curando parte del líquido para ir formando la pieza, capa tras capa. La impresión 3D más conocida, que es la impresora de filamentos, la impresora 3D FDM, como la que se ve en esta imagen, el material viene generalmente en un rollo que son unos hilos, o es un hilo, generalmente de 1,75 milímetros o en algunas versiones de 3 milímetros. También existen otras versiones, pero es muy menos utilizado. Este rollo entra a través del cabezal de la impresora 3D y se funde al pasar por una boquilla. Este material fundido se va depositando capa tras capa para ir formando el material resultante, o la pieza resultante, más bien dicho. Muy bien, ahora vamos a hablar de las aplicaciones posibles que tiene la impresión 3D. Tenemos que entender que si yo puedo fabricar piezas, prácticamente la impresión 3D lo puedo situar en todos los rubros, es decir, en el rubro de la medicina, en el rubro de la ingeniería, en el rubro de la electrónica, de la fabricación, en las industrias, en la aeroespacial, prácticamente en cualquier rubro, ya que si yo soy un fabricante, si yo puedo fabricar, en todos los rubros se necesitan piezas fabricadas. Este proyecto pretende mostrar aplicaciones prácticas y reales aplicadas acá, como ejemplo que nosotros estamos aplicando en Paraguay en el día a día.
Entonces, pongamos ejemplos prácticos. Se pueden fabricar piezas que componen una máquina, es decir, elementos de máquina, por un proceso llamado ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? La ingeniería inversa es el proceso de fabricar una pieza que ya existe, pero que ha quedado obsoleta o que ya se dejó de fabricar. Pongamos un ejemplo. Si hay ciertas máquinas en las industrias, en una industria de carpintería, en donde los componentes de esta comienzan a averiarse, a descomponerse y ya no se puede, o por un caso como estamos viviendo hoy en día, una pandemia, no se puede importar o la importación se hace muy lenta, los repuestos no se encuentran más en el mercado o la máquina ya es muy vieja y no se fabrica más. Entonces la ingeniería inversa es tomar esos elementos, una muestra de ellos, y a través de un diseño 3D o una fotogrametría o un escaneo 3D, volver a tener el diseño 3D en la computadora e imprimirlo nuevamente para tener la pieza final. Esto es ingeniería inversa. Es un ejemplo práctico que nosotros hacemos en nuestro día a día acá en Aratiri. Otro ejemplo sería el rubro de la medicina. En la medicina encontramos varias cosas, como actualmente se está utilizando y tiene mucha popularidad, el laringoscopio. El laringoscopio es un instrumento médico que está muy caro, que es de difícil acceso, y más en países en vía de desarrollo como lo es en Paraguay. No todos los médicos cuentan con herramientas propias y no todos los hospitales tienen sus propias herramientas. Entonces, poder fabricar a bajo costo elementos como los laringoscopios para poder proveerle a los médicos es una más de los mejores ejemplos que tenemos de cómo la impresión 3D nos ayuda. Otro ejemplo sería la fabricación de prótesis craneales a través de matrices, que lo hacemos con impresión 3D, donde con una tomografía computarizada eso se pasa a un CD, el CD o un disco o un pendrive, lo pasamos a la computadora, lo procesamos y obtenemos un modelo 3D. Este modelo 3D se trabaja posteriormente para hacer una matriz final para poder hacer prótesis craneales o para imprimir ya la prótesis craneal en una impresora industrial. También tenemos los objetos decorativos o piezas o elementos coleccionables que se pueden situar en el arte, en los coleccionables, elementos decorativos, etcétera, etcétera. También la aplicación de la impresión 3D va más allá de los objetos pequeños, porque se está aplicando actualmente en el rubro de la construcción, en donde hacen impresoras 3D gigantes y se imprimen extruyendo material de concreto, y se están haciendo casas. Ya existen villas completas en varios países del mundo que fueron construidas con el proceso de impresión 3D. También se está utilizando actualmente en la didáctica para entrenamiento, ya sea para estudiantes de colegio, estudiantes de ingeniería, de arte, de diseño en las universidades. Actualmente en Paraguay hay una fundación sin fines de lucro que se llama Po Paraguay, donde ellos fabrican piezas que terminan siendo prótesis de mano, prótesis de brazo, y también actualmente cuentan con prótesis de miembros inferiores. Y como ustedes saben, en esta pandemia la impresión 3D tuvo un rol fundamental para ayudar a la sociedad en el momento en el que se tenían que fabricar ya sean las viseras, los salvaorejas, los protectores faciales, en donde nos juntamos todos los de la cultura maker con nuestras propias impresoras 3D, personas particulares, empresas, y comenzamos a imprimir viseras para ayudar a las personas de blanco. Entonces ya saben que la impresión 3D tiene un uso prácticamente ilimitado y podemos situarla en todos los rubros. Ya depende de la creatividad, de la imaginación y de la práctica que cada uno ejecuta. Las aplicaciones son cada vez más, es decir, cada vez que hay más personas o empresas que están emprendiendo o trabajando con impresión 3D, se van descubriendo y creando nuevas aplicaciones día a día. Nosotros acá en Aratiri recibimos pedidos de clientes que siempre nos desafían con cuestiones nuevas, adaptaciones, reparaciones, fabricación, adaptaciones. Por ejemplo, un médico nos trae una máscara, nos dice: tenemos esta máscara, queremos adaptarle este filtro, y nosotros le fabricamos a medida un adaptador. Esto él lo puede replicar, imprimir varias veces y así compartir con sus compañeros. Es decir, que una vez
que nosotros estamos en la espera de pedidos, recepcionando eso, vamos descubriendo cada vez más nuevas aplicaciones. Muy bien, esto fue todo en este episodio. Hablamos un poco sobre qué es la impresión 3D, qué es la fabricación digital y las posibles aplicaciones. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego, emprendedores.